Gracias. Acuérdese que con la profe es video, video. Con ella no se puede, conmigo no se puede. Hola, profe, buenas tardes. Hola, ¿cómo vamos? Hola, dije, buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo estamos? Bien, bien. ¿Cómo va todo? Uy, el Rafael está peluqueado. No lo dice para que yo no lo conozca. Don Jorge Macías, ese milagro de verlo. Hola, profe, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes cómo van? Bien, gracias a Dios, profe. Ah, bueno, me alegra. Profe, buenas tardes a todos. Ese milagro en verte, querida. Aquí estamos. Muy bien. Si nos demoramos en entrar en video, pues nos vamos a demorar empezando la clase. Entonces, apúrenle, por favor. ¿Quién es investigador 3? Tenemos aquí uno del FBI, ¿o qué? Investigador 3, pero no veo investigador 1 ni investigador 2. Solo veo investigador 3. ¿Qué onda, Andrés? Líbano, ¿qué es de su vida, hombre? Hola, profe, ¿bien? No, ustedes están más motivados que yo aquí toda, y ustedes, hola, profe, ¿qué hubo, bro? Pues estamos anonadados, ¿cómo así? ¿Qué pasó? ¿Qué es este cambio? ¿Qué está pasando? ¿En qué momento? ¿Qué sucedió? O sea, ¿qué es esta O noticia sea, tan buena? bueno, pero por lo menos dígame que le gusta el cambio. Es que Por eso le tampoco. digo que es esta noticia tan buena. O sea, Ah, esto va a ser, bueno. esto es una dicha temporal o vamos a estar felices por el Es resto una de... dicha temporal. ¿Qué hubo, Hola, Felipe? profe, buenas noches, buenas tardes. ¿Qué hubo, John Frey, para usted? ¿Qué es de su vida, mijo? ¿Cómo vas? Bien, bien. Aquí esperando el regalo de cumpleaños, el perfume. Yo dije, Yo estoy esperando la dirección. yo como tengo los links de todos los profesores, he hecho en cada módulo, voy a entrar a ver en cuál este hombre. Por No, fin. no, 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 no. No, yo te dije, envíame la dirección. Nunca me llegó. Ay, bueno, pero ahora como ya ahorita a partir de septiembre estoy todos los días en la universidad, pase y me saluda a la oficina. Con Ah, no, eso listo, de te una. doy su abrazo. Es que ahorita no estoy en clase porque me toca con los primíparos, con los nuevos que entran ahora en septiembre. Entonces, por eso. Ah, ok. Por un pelito y me salgo de la reunión porque yo dije, pucha, me metí donde no era. Yo no, Ah, pero pues ese es el link. Está este es el bien. link, sí, señores. Cuando ya vi los demás y yo, no, si es acá, si es acá. Yo, Héctor, usted ya me saludó, papi. Si me sabe que entre tú y yo no hay barreras. Si no me ha saludado, yo Profe, ya. Total. yo abrí el link, yo cuando Sí, escuché la buenas tardes, yo, saludé. uy, ¿qué pasó acá? ¿Qué hicimos? ¿Qué está pasando, Dios mío? Y, fue que Julio no les dijo. Sí, él nos envió el link y dijo que pues que la clase de lenguajes, pues que este era el link de la clase de lenguajes de hoy. Mm, Fue lo que escribió nada más. y el Julio, como se la pasa ahora entre Girardo y Bogotá, se parece ya, debe meterse a trabajar en una flota porque le queda más fácil y le sale más barato. Va a girar dos, se devuelve, va a girar dos, se devuelve. Yo le dije, Sí, cómprese una flota y le sale más barato, papá. Oiga, ¿quién se retiró del grupo de ustedes que vi ahí que alguien salió del grupo? ¿Quién fue? Pues de los iniciales se han retirado ya varios. Sí, ¿quién más se ha retirado? Freddy León, Mm, ujú. es que no me acuerdo de los nombres. Sé que como 3 o 4 ya se han retirado. ¿de verdad? O sea que me imagino que ese que se retiró fue uno que no,
que no había vuelto y seguramente no había salido del grupo. Yo creo. ¿Cierto? Muy bien. ¿Y este señor, cómo es que se llama? El que más se retiró también, el morenito. El morenito Calvito. Se han retirado como 3, pero no recuerdo los nombres. El morenito Calvito, que es bueno para programar. Que ya había estudiado Elvis también. no. Ah, Polo. Polo sí está. Pero acá no ha llegado. Debe estar en la universidad con lo elevado que debe estar en clase presencial allá buscando dónde tienen que estar ustedes. De raro no tendría nada. Bueno, muchachos, ¿por qué? Voy a hacerles un repaso antes de entrar a lo que tienen que hacer. Porque uno ve la materia. Cuando tú ves una asignatura que se llama lenguajes de programación, tú dices, "Ush, lenguajes de programación. Esto no es una asignatura donde tú tienes que decir, es diferente cuando te dicen, por ejemplo, lenguaje móvil tal. Aquí se llama lenguajes de programación. Ustedes vinieron y vieron conmigo, alcanzaron a ver conmigo una lógica de programación, una introducción. En introducción. Luego pasaron a ver una lógica de programación, ¿cierto? ¿Esa se la dieron con qué? ¿Con Java? ¿O con qué le dieron esa asignatura? ¿La de cuál, profe? Con C++, profe. Con C++, La de- la del profesor Elkin. C++. Hasta- Con C. ¿ustedes están repitiendo con el que materia? Sí. Sí, señora. Ah, ya. Y ahora están viendo lenguajes de programación. Entonces uno dice, bueno, ¿y cuál es la diferencia? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que tú ves una introducción a la programación, luego pasas y ya entras a ver la lógica de programación ya con estructura, ¿cierto? Imagino que ahí vieron, independientemente del lenguaje, vieron while, vieron do while, vieron for. Ya empieza uno a manejar y a mover esas famosas estructuras para sacar un programa lógico, ¿cierto? Luego entra uno y ve esta materia que se llama lenguajes de programación. Aquí esto es como un brush, ¿sí? Que yo hago así, chin, 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 chin. Por los diferentes lenguajes, ¿el ideal cuál es? El ideal es que tú entiendas que así tú seas muy bueno programando. Ojo, señor Andrés, tú puedes ser bueno programando, pero puedes ser malo eligiendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros los ingenieros del sistema siempre entramos en un confort que es tratar de programar en el lenguaje que yo sé. ¿Sí? Eso es típico en los ingenieros de sistemas, Vanessa Guzmán. Eso es típico en los lenguajes. Entonces, yo me encuentro con alumnos que el profesor que les tocó les enseñó muy bien Java. Y entraron a otro y el profesor también les tocó Java. Y llegan a la tesis de grado y no quieren salir de manejar su tesis en Java. ¿Sí? ¿Por qué es? Porque se sienten ya en una zona de confort con un lenguaje de programación. Y nosotros los ingenieros de sistemas tenemos que conocer de todos los lenguajes de programación y tener las bases, siempre les he dicho, tener las bases para manejar cualquier lenguaje de programación. Por eso se ve esta materia ahí como la que les dice, oiga, no es que hay lenguajes que sirven para hacer muchas cosas, obvio, los lenguajes tienen framework, tienen cosas que les van a permitir a ustedes manejar cualquier rutina. Pero eso no quiere decir que si a Andrés le gusta Java y a Rafael le gusta C++ y a Maxi le gusta .NET, un programa no puede hacerse en los tres, pero siempre será más óptimo uno. ¿Sí me hago entender? De esos tres siempre tendrá más óptimo uno. Entonces, por ejemplo, yo puedo aprender Arduino para inteligencia artificial. Yo puedo aprender Java para hacer cualquier programa de programación, puedo aprender C++. Y el lenguaje yo lo elegiré a medida que a mí nosotros lo hacemos a medida que a mí se me facilite. También lo hacemos dependiendo del compilador que traiga, que sea más fácil de manejar y que bote los errores más lógicos. Ustedes saben que hay lenguajes de programación que me bota el error donde yo tengo que ir a buscar cuál es el error. Y hay lenguajes de programación que me bota directamente el renglón donde está el error y me queda mucho más fácil, ¿cierto? Entonces, lo que se pretende con esta asignatura y ustedes tienen que ver es
hacerle un brush a cada uno de los lenguajes, para ya después entrar a mirar cada uno. Dentro de esa clasificación de lenguajes, ustedes saben que tenemos lenguajes de bajo nivel, que no quiere decir que no existan, sino que uno pues ya no los dicta, pero se manejan. Ustedes saben, por ejemplo, que COBOL es un lenguaje viejo, pero la Lotería de Bogotá, por ejemplo, está montada toda en COBOL. Y el que maneja COBOL gana plata, y gana buena plata, porque es un lenguaje netamente estructurado, toca programarle todo, pero da mucha seguridad. El lenguaje, entre más utilitarios traigas, es más fácil de que la gente entre y lo hackee. Por eso la lotería y todo eso maneja como, por ejemplo, maneja los lenguajes más básicamente, ¿entendido? Dentro de ese brush, él me dice que ustedes empezaron por los primeros. Cuando yo clasifico los lenguajes, encuentro lenguajes manejadores de bases de datos, que eso creo que es lo que están viendo, ¿cierto? Dentro de los lenguajes manejadores de base de datos, ¿qué es una base de datos? Max, cuénteme. Quita el No tienes sonido. el micrófono, Max. Hay una cosita que se llama sonido, mamita, que se me tiene que aprenderla para hablar, ¿no? ¿Yo? Mamita, tan bonita la niña. Eso. Ay, ya, qué pena. A ver. Profe, una base de datos es aquel programa en el que uno puede almacenar un conjunto de información, la información que uno quiera, y para poder llevar un orden de dicha información. Muy bien, es un programa capaz de almacenar grandes volúmenes de datos, ¿cierto? Relacionados y estructurados para que tú realices la consulta que tú quieras hacer. Es decir, yo almaceno todos los datos que necesito y el objetivo es, yo armo mi base de datos y esa base de datos, cuando yo la tengo armada, puedo realizar consultas. Y dentro de eso encontramos dos tipos de bases de datos, que ¿cuáles son, Felipe? Encontramos, qué pena, me repite la pregunta, es que escuché mal. ¿Cuáles son los tipos de bases de datos que tú puedes encontrar? Si no estoy mal, ese es el SQL y el no SQL. Esos son lenguajes, pero dentro de la palabra base de datos que encuentras, Héctor. Pues sería como, digo que pues se encuentra diferente información, pero encuentra, lo que yo entendí allí también era que se dan las filas y las columnas como en, por ejemplo, la tabla de Excel, que dependiendo de un parámetro que yo le doy arriba, yo puedo ir almacenando la información. Sí, pero lo que tú consigues, bizcocho, es que tú encuentras base de datos relacionales y base de datos no relacionales. No relacionado, ok, sí. ¿Sí? Partimos de eso. Y para cada base de datos existen lenguajes. Entonces, existen lenguajes de programación para bases de datos relacionales y encuentras lenguajes de programación para bases de datos no relacionales. Pero, ¿cuál es la diferencia entre una relacional y no relacional? La base de datos relacional es donde yo entro y relaciono las tablas que yo monto. Es decir, yo no puedo dejar una tabla por fuera sin que esté relacionada con otra, porque quiere decir que esa tabla no pertenece a mi base de datos. La quito si en mi tabla tengo un campo y de pronto lo puedo suplir con una tabla, pero yo no puedo dejar una tabla por fuera que no la relacione con otra. Si no la relaciono, la tengo que quitar. En cambio, en la base de datos no relacional, no necesito relacionar los datos. Pero eso es a nivel técnico, a nivel lógico es simplemente la base de datos relacional para base de datos normal de una empresa pequeña y la base de datos no relacional para grandes volúmenes de información. Cuando ya la base de datos se me excede y ya me maneja son millones de usuarios y millones. Por ejemplo, Oscar, Osquita, te voy a hacer una pregunta así como de bienvenida, así como la profe que lo jode tanto. ¿Tú tienes redes sociales? Sí, profe, sí, señora. Las redes sociales almacenarán datos de una base de datos ¿qué? Relacional, creo, profe, porque Imagínate cuántas personas creen que le dan like a Cristiano Ronaldo cuando toma su Coca-Cola y dice no, agua. ¿Cuánta gente le puede dar like? ¿Mm? sí, muchas. Entonces, Muchas, ¿será una ¿no? base de datos?
Entonces ahí será una base de datos para las redes sociales, manejan base de datos. no relacional. No relacional, exactamente. ¿No relacional? No, Ok. no relacional. Cuando tú manejas grandes volúmenes de información, la base de datos sí, es no ok. relacional, ¿cierto? No relacional. Ok, Existen, hoy hablamos de Big Data, ¿cierto? ¿Qué es Big Data? Rafael, ¿sabes qué es Big Data? No, profe. Andrés Liévano, ¿qué es Big Data? Las grandes bases de datos que recopilan las redes sociales, ahí es donde Eh, estamos todos nosotros. Exactamente, las Big Data hablamos de bases de datos no relacionales grandes. Y por ejemplo, está MongoDB. Esa MongoDB es un lenguaje para trabajar bases de datos no relacional. Pero ustedes, nosotros vamos step by step, paso a paso. Tenemos que primero aprender las relacionales para después aprender las no relacionales. El objetivo es que ustedes vean ahorita un pedazo de lo que es base de datos. Luego van a ver, de pronto les tengo que ver, yo también, es el modelamiento de base de datos, que ahí es donde uno aprende a manejar muy bien la base de datos relacional. Y más adelante van a ver Big Data, que serían bases de datos no relacionales. La una se diferencia de la otra básicamente en el lenguaje de programación, que almacene grandes volúmenes de información de datos. Pero sirven para lo mismo, para hacer consultas, para sacar reportes, para hacer revisiones, para todo sirve. ¿Entendido? Cuando yo manejo una base de datos relacional, lo primero que tengo que aprender son hacer lo que se llaman tablas, ¿cierto? Yo no puedo botarme de una a mirar, oiga, ¿cuáles las relaciones que hay entre esta tabla y otra? Si yo no entiendo y no le pongo la lógica a cada tabla. ¿Sí entendemos? El éxito de una base de datos está en la información que yo voy a involucrar en esa base de datos y en las tablas que voy a sacar para esa base de datos y en las relaciones que voy a tener para esa base de datos. Vuelvo y le digo lo que le decía Héctor ahorita, puede ser que una tabla sea innecesaria y mejor la maneje yo como campo. Entonces uno dice, ¿cómo así? Por ejemplo, yo tengo una base de datos de ustedes que se llama estudiantes. Esa es una tabla. Y de esa tabla saco dos tablas que se me llame estudiantes diurno y estudiantes nocturno. Y sería lo lógico, ¿sí o no? Estudiantes y de estudiantes saco estudiantes diurnos y estudiantes nocturnos. Pero todo depende de la empresa o de la universidad donde tú la vayas a manejar. Si la universidad todavía no tiene tanto estudiante o puedo manejarla, entonces yo me quito esa tabla de diurnos y nocturnos y le coloco otro atributo a esa tabla que se llame jornada. ¿Sí entienden? Jornada. Entonces esa jornada me va a quitar dos tablas y va a hacer que mi diagrama de entidad-relación sea mucho más fácil de manejar. ¿Sí entendemos? El éxito de las bases de datos no es el lenguaje, o sea, el lenguaje no es complejo de manejar. Lo importante es la lógica de la base de datos que yo forme. La lógica de una base de datos relacional es, yo primero creo las tablas, creo las relaciones, que lo puedo hacer en un lenguaje de diseño. Yo lo hago en UML, lo hacen por lo general en UML, que pueden hacer Argo UML, puede ser Star UML, cualquier, que ese es un lenguaje elaborado para hacer diseño, netamente para hacer diseño. De ahí, yo cojo esas tablas que monté en Star, las subo a Workbench y ese Workbench me las pasa automáticamente a, puede ser MySQL, que es el que ustedes me imagino que van a manejar o están manejando. MySQL, ¿para qué? Para hacer las consultas de esas tablas. Pero lo importante es aprender a hacer las tablas y hacer las relaciones. Si yo no entiendo qué es herencia, qué es relaciones, cuáles son los tres tipos de relaciones que hay, y yo no puedo hacer o no entiendo muy bien cuáles son las tres formas normales de la base de datos, pues se me va a dificultar cuando yo suba a Workbench y cuando vaya a hacer consultas me va a botar muchos errores, ¿cierto? Ustedes entienden que cuando yo hago las relaciones entre una tabla y otra, espérenme un segundito. Tengo bien las tablas, mirar las relaciones y mirar qué tablas me sobran, qué tablas no me sobran. Y luego sí, yo subo eso a Workbench y empiezo con MySQL a hacerle las consultas. Y ahí estoy haciendo una base de datos relacional. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna inquietud? ¿Algún comentario? No, no, señora, de mi parte No, aún no. profe. Profe, ¿Se yo sí entiende? tengo una duda. Dime.
Yo- Yo había escuchado sobre las bases de datos estáticas y jerárquicas. ¿Ya son diferentes? No, lo que pasa es que tú en eh, una base de datos relacional puede ser la jerárquica y puedes hacer la estática. Ah, ok. Es la base de datos estática es la base de datos que tú creas. Por decir algo, yo creo una base de datos para una empresa que tiene 100 empleados, pero estoy seguro que esa empresa no va a tener 101. Esa base de datos va a ser estática y cualquier consulta y todo lo que yo vaya a hacer, lo voy a hacer. Y una base de datos jerárquica es cuando yo ya puedo irle anexándole tablas a esa base de datos que yo ya tengo hecha. ¿Entiendes? Sí, profe. Por consiguiente, una no relacional siempre va a ser jerárquica. Esa sí no puede ser estática, porque esa siempre va a pretender a tener más datos y más tablas. ¿Listo? Listo, profe. Muy bien. Si ya les quedó un poquito claro esta introducción, ustedes, me dice el profe que ustedes están trabajando Star UML. Ya lo descargaron, ya están haciendo tablas. Y vamos a empezar a hacer, porque la descargamos, pero solamente empezamos a... El medio nos mostró el jueves. Muy bien, mira, el UML lo que trae son, su nombre indica que es un lenguaje unificado y modelado. ¿Qué quiere decir? Así como tú le entregas, tú llegas y Héctor compra un terreno y llama a un arquitecto y le dice, mire, yo quiero una casa y la quiero de este estilo, así, 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 así y así. ¿Listo? Cuando tú creas esa casa, el arquitecto va y pasa a lápiz escoge su lenguaje y monta su casa y te la muestra y le dice, mire Héctor, esta será su casa. Aquí quedará el comedor, la cocina, el baño, las habitaciones. Ese plano que te entrega el arquitecto, tú lo entiendes. El arquitecto se lo entrega ¿a quién? A los contratistas. Y los contratistas, ¿qué hacen? Pues empiezan a hacer chambas y hacer todo para organizar la casa que Héctor quiere. Eso pasa ahora a sistemas. Tú vas, ustedes saben que, y nosotros lo alcanzamos a ver en la introducción, que cuando tú desarrollas un software pasas por un ciclo de vida donde está análisis, diseño, codificación, pruebas, implementación y mantenimiento. Tú haces un análisis, luego en diseño lo que tú haces es eso, tú coges un UML y haces el diseño del software, cómo va a quedar. Ese diseño se lo entregas al programador y el programador toma el diseño y empieza a programar. Esa es la parte lógica. El Star UML o el UML lo que es la herramienta por medio de diagramas. Trabaja 9 diagramas. Él trabaja y por medio de diagramas va haciendo todo lo UML. Tiene diagrama de clases, diagrama de casos de uso, diagrama de colaboraciones, diagrama de estados. Ustedes para la base de datos lo que necesitan son los diagramas de clases, porque es donde se manejan las tablas. ¿Entendido? Una tabla consta de 3 partes. La primera parte que es el título de la tabla, la segunda parte que son los atributos y la última parte que son las acciones. ¿Las acciones cuáles son? Por ejemplo, yo tengo una tabla que se me va a llamar empleado. ¿Sí? En la segunda parte coloco atributos. ¿Qué va a ir? Código del empleado, nombre del empleado, apellido del empleado, cargo y sueldo. Y en la última parte de la tabla, yo voy a colocar las acciones. ¿Y qué acciones va a tener esa tabla? Entonces, esa tabla va a tener crear empleado, inactivo, porque hoy en día no hacemos de modificar, eliminar, sino que lo dejamos activo o inactivo. Editar empleado. Esas son las acciones que hace esa tabla. ¿Entiendes? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer ahora es aprender a mirar, a hacer las tablas para luego hacer las relaciones para que después ya ustedes tomen ese diagrama, lo suban a Gorbis y luego hagan las consultas en SQL. ¿Entendido? Ahora, ¿quién tiene ya Star UML? Y comparte pantalla y miramos cómo se hace la tabla y luego miramos un ejercicio, ¿les parece? ¿Quién tiene ya Star UML para que comparta y comparta la pantalla? Yo, profe, ya la tengo instalada. A ver, comparte.
Mira, si tú te das cuenta, ahora resulta que, aceptar. Si tú te das cuenta, aquí aparecen las gráficas, ¿sí ven? Aquí donde dice, entonces tú, exactamente, vamos a elegir clases. Esa es clase, esa es para hacer la tabla. Tú le das clic y vas y la amplías. ¿Dónde? En el mapa, ahí en el mapa tienes que ampliar. Mira, Ya. ahí está, ahí está. Si ves que la clase tiene 3 partes, ¿sí ven todos? Amplíala, cariño. ¿Con este? Sí, señor. O las tiras, o simplemente como amplía uno común y corriente. Exacto, más, Ahí. más. Exacto, más. Ahí. Ahora tomas la parte, la de adentro y la bajas un poquito. No, la que está arriba, la que está dentro, la otra. Debajo donde ¿Esta? dice clase 1, debajo donde dice clase 1, esa. Eso, ahí te vas a ubicar y le vas a colocar. Uy, Dios mío. Ya les activé el audio. Ahí colocas, por ejemplo, empleado. Muy bien. Luego abajo, busca donde dice, en ese mismo, cariño, donde estabas ahorita, donde dice atributos. Busca aquí, donde dice atributos. Pedir nota, pedir contrain, atributo. Exacto. Y coloca ahí los atributos. Entonces, ID. ID. ¿Qué más? ¿Y ahí cómo le hago? ¿Le doy enter o Sí. Le colocas y dices que quieres otro. sigo que quiero otro que le hago? Lo mismo, otro atributo. Add, ahí. Add. ¿Pero cuál de los dos le escojo, profe? ¿Es el de arriba? No. Ubícate otra vez y dale otra vez atributo. Más, me imagino. Ese. Sí, ya. ¿Qué más le pongo? Dirección. Sí. Teléfono. Nombre y apellido te faltó. Ah, ok, sí. Pues este lo podemos subir. También me deja subirlo. Ay, qué chévere. Listo. Exacto. Y abajo van ¿qué? Las acciones. ¿Qué vamos a hacer con ese empleado? Me imagino que es operation. Sí, exactamente. ¿Qué vamos a hacer? Crear. ¿Qué ¿Cierto? acciones le pongo? Crear empleado. ¿Sí entienden cuando le decimos crear a qué nos referimos? ¿Sí entienden? Realmente no, profe. ¿A qué quiere decir? A que esa tabla no me va a crear una, sino me va a crear varias. O sea que yo no voy a tener no voy a ser solamente un empleado, sino que voy a hacer muchos empleados. Entonces, O sea, hacer la del ingreso de información, profe. Exacto. Cuando yo voy a hacer ingreso de información, yo me puedo ir por crear, por consultar. Y eliminar. Consultar. Eliminar, exacto. Crear, consultar, eliminar y modificar puede ser. Exacto. Ok. Exacto. Ahora sí sube el otro poquito, o sea, ciérralo. Exacto. De hecho, las acciones están seguidas por 2 paréntesis. Exacto. Por un paréntesis. Sí, por un paréntesis. Y las acciones no puedes colocarla, o sea, si colocas crear empleado, tienes que colocar consultar empleado, eliminar, porque eso se llama polimorfismo en una base de datos. Entonces yo le coloco crear emp, consultar emp, eliminar emp, y lo mismo arriba nom Ok. emple, y lo mismo arriba nom emp. Exacto, exacto. ¿Sí? Listo. Exactamente. ¿Listo? Ahí tenemos ya una tabla.
Si yo quiero otra, pues voy, le digo otra clase y la hago al lado. Luego sí, ya empiezo yo, hago las relaciones. Pero lo importante es que primero que todo practiquemos cómo son las tablas. ¿Entendido? Entendido. Muy Tengo bien. una consulta. Dime. Es que yo por ahí estuve consultando, viendo este tipo de cosas de bases de datos y decía que cada entidad o cada, digamos que cuadro, tenía que tener un ID que lo representara y que fuera único para cada tabla. ¿Sí? Eso se llama cuando nosotros hablamos de clases principales y clases foráneas. ¿Sí? Sí. ¿A qué me refiero? A que una clase principal es única para una tabla. En este caso, ¿cuál es tu principal, Héctor? ¿El ID? El ID del empleado. Pero puede ser que le coloque aquí, coloca por aquí cargo. Después de dirección agrega otro y coloca cargo. Eso, listo. Luego, al lado, puedo hacer otra tabla que se llame cargos y coloco it cargo. ¿Qué pasa? Aquí, en cargo, puedo colocar it cargo, Héctor, para que entiendan todos. Yo puedo colocar it cargo. ¿Sí? Exacto. Y acá coloco otra tabla que se llame cargos. ¿Sí? Exacto. Yo coloco otra tabla que se llame cargos. Y el primero, la llave de cargos va a ser it cargos. It cargo. Exacto. It cargo, como la tienes al otro lado. Que ahí es donde vienen las famosas relaciones, chicos. Cuando yo vaya a relacionar esta tabla con esta, tomo una tabla, una llave principal y me voy con la flechita y la uno a it cargo. ¿Qué quiere decir? Esa es principal en cargos, pero es foránea en empleado. ¿Entendemos? Así es que yo saco las relaciones de las tablas. Las relaciones de las tablas son entre llaves. Dime. Es decir, iría de cargos, desde ID cargos, hasta ID cargo de empleados. Exacto. Que la foránea sería el empleado. La foránea en empleados va a ser IT cargos. La principal en empleados es el IT del empleado. La foránea es la que va a interconectar a la otra. A una principal en otra tabla. Ok. ¿Sí? Esas claves, esas llaves son las que me permiten a mí hacer la interconexión entre tablas. Entonces, cuando yo quiera hacer una consulta de un empleado qué cargo tiene y a qué entonces yo simplemente con la unificación de las dos tablas ya puedo sacar el empleado XX trabaja en tal cargo y aquí de pronto tengo otro campo que se llame descripción y me bota y yo ya puedo hacer consultas entre las dos tablas. Toda tabla tiene que tener una llave principal y esa llave principal puede ser foránea en otras tablas y va a ser foránea en las tablas donde yo vaya a tener relaciones. ¿Entendido? ¿Sí entienden, chicos, o no? Tranquila que para eso estamos. Pues ¿No? yo lo que estoy ahí como medio... Me queda un minuto, salgamos y Hacemos volvemos una a ingresar. Listo. ¿Listo? Dale.